La mayoría de las personas pasan toda su vida persiguiendo algo que en realidad no entienden. Crecen escuchando que el dinero es importante, que hay que esforzarse, que hay que salir adelante. Pero nadie se detiene a explicar qué significa realmente la riqueza, cómo funciona o por qué algunos parecen alcanzarla mientras otros permanecen en el mismo lugar durante años. Desde pequeños aprendemos a seguir instrucciones. Nos enseñan a cumplir, a encajar, a no cuestionar demasiado. Y dentro de ese proceso, se instala una idea silenciosa pero poderosa: si haces lo correcto, si trabajas lo suficiente, eventualmente todo saldrá bien. Esa promesa parece lógica. Parece justa. Pero cuando empiezas a observar el mundo con atención, notas algo extraño. Personas que trabajan más que nadie siguen luchando. Personas inteligentes no logran avanzar. Y otras, sin aparentes ventajas, construyen resultados completamente distintos. Entonces aparece una duda. Una duda que incomoda. ¿Y si lo que te enseñaron no es suficiente? ¿Y si las reglas que seguiste no son las reglas reales? Esa pregunta marca una diferencia. Porque la mayoría la ignora. Prefiere continuar con lo conocido. Prefiere no cuestionar demasiado. Pero algunos no pueden hacerlo. Algunos empiezan a mirar más allá. Y cuando lo hacen, descubren algo que cambia todo. La riqueza no es un accidente. No es suerte. No es un premio automático al esfuerzo. Es el resultado de entender algo que la mayoría nunca llega a comprender. Y ese entendimiento no comienza afuera. Comienza en cómo ves el mundo. En cómo interpretas lo que ocurre. En cómo decides actuar a partir de eso. Desde que naciste, sin darte cuenta, alguien empezó a escribir tu historia. No con palabras, sino con ideas. Ideas sobre el dinero. Sobre el éxito. Sobre la riqueza. Sobre lo que puedes alcanzar. Sobre lo que es posible. Y lo que no. Nadie se sentó contigo a decirte: así funciona realmente el dinero. Pero aún así, aprendiste. Aprendiste observando. Escuchando. Repitiendo. Viste a personas trabajar todos los días. Viste el cansancio. Viste la rutina. Y entendiste algo sin que nadie lo explicara. El dinero cuesta. Luego escuchaste frases: el dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro para ganarlo. No es tan fácil. Y poco a poco, sin darte cuenta, eso se convirtió en tu realidad. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se hace. Si todo eso fuera cierto, ¿por qué hay personas que no viven así? ¿Por qué hay personas que no trabajan 12 horas al día y aún así ganan más? ¿Por qué hay personas que ganan dinero aún estando de vacaciones? ¿Por qué algunos parecen jugar con otras reglas? Porque la verdad es que hay dos realidades: la que te enseñaron y la que realmente existe. Y la mayoría vive toda su vida sin descubrir la segunda. Imagínate esto: dos personas. Ambas trabajan duro. Ambas se esfuerzan. Pero después de 10 años, una sigue igual. La otra vive completamente diferente. Más libertad. Más opciones. Más control. ¿Qué cambió? No fue el esfuerzo. Fue la comprensión. Porque el dinero no es lo que crees. No es una recompensa por trabajar duro. Es una consecuencia de entender el juego. ¿Y ese juego? Nunca te lo explicaron. Imagina a alguien llamado Daniel. Daniel hizo todo bien. Estudió. Consiguió trabajo. Se esforzó. Durante años. Y aún así, vivía al límite. Un día, conoce a alguien diferente. Alguien que no parecía trabajar más que él. Pero vivía mejor. Sin estrés. Sin presión constante. Daniel no lo entendía. Hasta que un día hizo una pregunta simple: ¿qué haces diferente? Y la respuesta cambió todo. No trabajo por dinero. Hago que el dinero trabaje para mí. Esa frase es donde empieza todo. Escucha esto bien. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. No importa cuánto lo intentes. No importa cuánto te esfuerces. Si el sistema que sigues está limitado, tus resultados también lo estarán. Y aquí está el problema: la mayoría ni siquiera sabe que está dentro de ese sistema. Porque cuando no cuestionas, repites. Y cuando repites, te quedas. Y cuando te quedas, los años pasan. Y eso es el verdadero engaño. No lo notaste. No era obvio.
pero estaba ahí. Frases como: los ricos son egoístas. Más vale estabilidad que arriesgar. No todos pueden ser ricos. Y poco a poco, sin que tú te dieras cuenta, esas ideas se convirtieron en creencias. Y esas creencias se convirtieron en decisiones. El problema no es el dinero. El problema es cómo piensas sobre él. Porque tus resultados financieros no se reflejan en tu cuenta bancaria. Comienzan en tu mente. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, vas a actuar como alguien que lucha constantemente. Si crees que el dinero es escaso, vas a aferrarte a él o lo perderás por miedo. Si crees que no eres capaz de generar riqueza, ni siquiera lo intentarás. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en el resultado exacto de tu programación. Esto es lo que pocos entienden. No estás tomando decisiones libres. Estás ejecutando un guión que fue escrito hace años. Por tu familia, por la sociedad, por el entorno en el que creciste. Y ese guión no fue diseñado para hacerte rico. Fue diseñado para mantenerte funcional, predecible, controlable. Porque una persona que entiende cómo funciona el dinero es una persona difícil de controlar. Ya no depende completamente de un sistema. Ya no acepta cualquier condición. Ya no tiene miedo constante. Y eso cambia todo. Pero aquí está lo más impactante. Incluso cuando alguien empieza a ganar más dinero, si no cambia su programación interna, termina regresando al mismo nivel. Esto pasa todo el tiempo. Personas que ganan la lotería y años después están en bancarrota. Atletas, artistas, empresarios que pierden millones. No porque el dinero desaparezca, sino porque su identidad no estaba preparada para sostenerlo. La riqueza externa siempre refleja la riqueza interna. Por eso, antes de aprender a hacer dinero, tienes que aprender a pensar diferente. Tienes que identificar las creencias invisibles que están dirigiendo tu vida y cuestionarlas, una por una. Porque mientras sigas operando desde la misma programación, vas a obtener los mismos resultados. Pero si cambias la raíz, todo cambia. Y aquí empieza la verdadera transformación. No en lo que haces, sino en cómo piensas. Porque cuando cambias tu mente, cambias tus decisiones. Y cuando cambias tus decisiones, cambias tu destino financiero. Imagina a alguien que gana más dinero de lo normal. Por un momento, todo cambia. Pero después, lo pierde todo. Esto pasa más de lo que crees. ¿Por qué? Porque su mente no estaba preparada. No importa cuánto dinero llegue. Si tu identidad no cambia, todo vuelve a su lugar original. Tu mente funciona como un sistema automático. Toma decisiones por ti. Te protege. Te mantiene en lo conocido. Pero también te limita. Porque lo conocido no siempre es lo mejor. Solo es lo familiar. Familiar, pero limitado. Familiar, pero pequeño. Familiar, pero insuficiente. Durante años, te hicieron creer que la clave del éxito era simple. Trabajar más. Levántate temprano. Esfuérzate más que los demás. Sacrifícate. Y eventualmente, serás recompensado. Suena lógico, incluso justo. Pero hay un problema. El mundo real no funciona así. Si trabajar duro fuera la clave para hacerse rico, entonces los trabajadores más agotados del planeta serían los más ricos. Pero no lo son. Las personas que construyen riqueza no juegan ese juego, porque entendieron algo que cambia todo. El esfuerzo no es lo mismo que valor. Puedes trabajar 12 horas al día, pero si lo que haces no genera valor escalable, tu ingreso siempre tendrá un límite. Este es el punto donde la mayoría se queda atrapada. Confunden movimiento con progreso. Se mantienen ocupados, pero no avanzan, porque están vendiendo su tiempo. Y el tiempo es finito. No puedes duplicarlo. No puedes almacenarlo. No puedes multiplicarlo. Entonces, si tu ingreso depende directamente de tu tiempo, ya tienes un techo, incluso antes de empezar. Ahora compáralo con alguien que entiende esto. Alguien que construye sistemas, que crea activos, que genera valor que puede repetirse sin su presencia constante. Esa persona no gana más porque trabaja más. Gana más porque su impacto no está limitado por horas.
Y aquí está la diferencia clave. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Pero esto no significa que no trabajen. Significa que trabajan de forma diferente. En lugar de intercambiar tiempo, construyen algo que sigue produciendo incluso cuando no están. Un negocio. Una inversión. Un sistema digital. Una idea que escala. Mientras uno trabaja por cada dólar, el otro crea algo que genera miles o millones con el mismo esfuerzo inicial. Y esto puede parecer injusto. Pero no lo es. Es simplemente otro juego. Un juego que nunca te enseñaron. Porque el sistema necesita trabajadores. No creadores de sistemas. Necesita personas que intercambien su tiempo, para que otros puedan multiplicarlo. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión. ¿Vas a seguir jugando el juego tradicional, esperando resultados diferentes? ¿O vas a empezar a cuestionar si existe otra forma? Porque sí existe. Pero requiere algo incómodo. Dejar de hacer lo que todos hacen. Dejar de pensar como todos piensan. Y empezar a ver el dinero como realmente es. No como algo que ganas, sino como algo que creas, a través del valor. Y eso lo cambia todo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que la solución es trabajar más horas, más esfuerzo, más sacrificio. Pero eso solo te lleva más rápido al mismo lugar. Porque estás usando una fórmula limitada. Tiempo igual dinero. Y el tiempo no se puede expandir. Tienes 24 horas. No importa cuánto lo intentes, no puedes tener 25. Entonces, si tu ingreso depende de tu tiempo, ya estás limitado. Antes de empezar, para entender la riqueza, primero tienes que entender el juego. Porque sí, esto es un juego. Con reglas, con niveles, y con jugadores que saben exactamente lo que están haciendo. El problema es que la mayoría ni siquiera sabe que está jugando. Solo siguen instrucciones. Trabajan, cobran, gastan, repiten. Pero el dinero no se mueve al azar. Sigue patrones. Y esos patrones favorecen a quienes los entienden. Primera regla del juego. El dinero fluye hacia el valor. No hacia el esfuerzo. No hacia la intención. No hacia las buenas personas. Hacia el valor. Si puedes resolver problemas, el dinero llega. Si puedes resolver problemas a gran escala, el dinero llega en grandes cantidades. Así de simple. Pero aquí viene la segunda regla. Y es donde todo se vuelve interesante. No todo el valor es visible. Algunas de las formas más poderosas de generar dinero no requieren presencia física. No requieren intercambiar horas. Requieren entender cómo multiplicar el impacto. Un vídeo. Un software. Una idea. Un sistema automatizado. Algo que una vez creado, puede repetirse miles de veces. Aquí es donde nace la verdadera riqueza. Porque separas dos cosas que la mayoría mantiene unidas. Tu tiempo y tu ingreso. Y cuando logras eso, entras en otro nivel del juego. Pero hay más. Tercera regla. El dinero premia la percepción. No siempre gana el mejor producto. Gana el que se percibe como mejor. No siempre gana el más inteligente. Gana el que sabe comunicar. Esto explica por qué hay personas promedio ganando más que expertos. Porque entendieron que el dinero no solo responde a la lógica, sino a la psicología, a la atención, a la influencia, a la confianza. Y ahora llegamos a la regla más importante, la que casi nadie entiende. El dinero es una herramienta de transferencia. No se crea de la nada, se mueve. De manos que no saben usarlo, a manos que sí. Y este proceso ocurre constantemente. Todos los días. En cada compra. En cada decisión. En cada oportunidad ignorada. El dinero está en movimiento, y siempre termina en los mismos lugares. No por suerte, sino por comprensión. Porque quienes entienden el juego, saben cómo posicionarse. Saben cuándo entrar, cuándo esperar, cuándo multiplicar. Mientras otros, solo reaccionan. Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora empiezas a ver patrones. Empiezas a cuestionar decisiones. Empiezas a notar que el dinero nunca fue el problema. El problema era no entender las reglas.
Pero eso está empezando a cambiar. Hay dos formas de ver el mundo. Solo dos. Y aunque no lo parezca, esa diferencia invisible define absolutamente todo en tu vida financiera. La primera es la mentalidad de escasez. La segunda es la mentalidad de riqueza. Y no tiene que ver con cuánto dinero tienes. Tiene que ver con cómo piensas. Una persona con mentalidad de escasez vive en modo supervivencia. Siempre siente que no es suficiente. No hay suficiente dinero. No hay suficientes oportunidades. No hay suficiente tiempo. Y desde ese estado, toma decisiones. Evita riesgos. Duda constantemente. Se aferra a lo poco que tiene o lo pierde por miedo. Y lo más peligroso, ni siquiera se da cuenta. Porque para esa persona, esa forma de pensar es normal. Ahora veamos el otro lado. La mentalidad de riqueza. No significa que todo sea fácil. No significa que no existan problemas. Significa que entiendes algo fundamental. El valor puede crearse. Las oportunidades pueden generarse. El dinero puede multiplicarse. Y desde ese lugar, actúas diferente. Tomas decisiones más grandes. Piensas a largo plazo. Inviertes, en lugar de solo gastar. Pero aquí está el punto clave. Ambas mentalidades crean realidades. Si crees que todo es escaso, vas a competir, temer, limitarte. Si crees que hay abundancia, vas a construir, expandirte, intentar. Y no es magia. Es comportamiento. Es enfoque. Es repetición. Lo que piensas determina lo que haces. Y lo que haces determina lo que obtienes. Pero aquí viene algo incómodo. Cambiar tu mentalidad no es solo pensar positivo. Es cuestionar creencias profundas. Es darte cuenta de que tal vez muchas de las ideas que tienes sobre el dinero no son tuyas. Fueron heredadas, implantadas, repetidas tantas veces que las aceptaste como verdad. Y romper eso requiere conciencia. Requiere incomodidad. Requiere ir en contra de lo familiar. Porque crecer no se siente seguro. Pero quedarte igual tampoco te llevará a donde quieres. Así que la verdadera pregunta es: ¿vas a seguir viendo el mundo como siempre? ¿O estás listo para cambiar la forma en la que piensas? Porque cuando cambias eso, empiezas a ver oportunidades donde antes veías límites. Empiezas a actuar donde antes dudabas. Y poco a poco, tu realidad comienza a transformarse. No por suerte, sino por diseño. Imagina esto. Dos personas reciben la misma oportunidad. La primera piensa: ¿y si fallo? La segunda piensa: ¿y si funciona? La primera se detiene. La segunda actúa. Y ahí empieza la diferencia. La mentalidad de escasez te hace proteger. Te hace dudar. Te hace esperar. La mentalidad de riqueza te hace construir. Te hace intentar. Te hace avanzar. Escasez es miedo. Riqueza es creación. Escasez es límite. Riqueza es expansión. Escasez es reacción. Riqueza es decisión. Y lo más importante, no es lo que tienes, es cómo piensas. Imagina a alguien que siempre dice: no puedo. No es el momento. No es para mí. Ahora imagina a otra persona que no sabe cómo hacerlo, pero lo intenta. Con el tiempo, uno se queda igual. El otro cambia su vida. Ahora llegamos a lo que pocos dicen en voz alta. El secreto. Ese que no aparece en la educación tradicional. Ese que no se enseña en la mayoría de libros básicos. Ese que, cuando lo entiendes, cambia todo. El secreto no es trabajar duro. No es ahorrar. No es simplemente ganar más dinero. El verdadero secreto es el control. Control sobre tu tiempo. Control sobre tus decisiones. Control sobre tus fuentes de ingreso. Porque aquí está la verdad. Los ricos no dependen de una sola fuente. Nunca. Tienen múltiples flujos de ingreso. Y cada uno cumple una función. Algunos generan efectivo. Otros crecen con el tiempo. Otros protegen. Pero todos trabajan juntos. Mientras la mayoría vive con una sola entrada de dinero. Y múltiples salidas. Eso no es estabilidad. Eso es fragilidad. Porque si esa única fuente falla, todo se derrumba. Y el sistema lo sabe.
Por eso promueve la seguridad del empleo. Pero no enseña a diversificar ingresos. Por eso habla de estabilidad, pero no de independencia. Ahora, aquí viene la parte que muchos no quieren aceptar. Construir múltiples ingresos requiere tiempo, requiere esfuerzo inicial, requiere paciencia. Pero una vez que están en marcha, todo cambia. Porque ya no dependes completamente de una sola cosa. Empiezas a tener opciones. Y cuando tienes opciones, tienes poder. Pero el secreto va aún más profundo. Los ricos no solo tienen múltiples ingresos, tienen activos. Activos que generan dinero. Activos que aumentan de valor. Activos que trabajan, incluso cuando ellos no lo hacen. Y aquí está la diferencia que lo cambia todo. Los pobres compran cosas. La clase media compra pasivos creyendo que son activos. Los ricos compran o crean activos. Esa simple diferencia define destinos financieros completamente distintos. Porque cada decisión financiera o te acerca a la libertad o te aleja de ella. Y la mayoría ni siquiera lo sabe. Compra cosas para verse bien, para encajar, para sentir validación momentánea. Pero cada compra tiene un costo invisible. Tiempo, energía, oportunidad. Y mientras tanto, los que entienden el juego están acumulando activos, construyendo sistemas, multiplicando, en silencio, hasta que un día, la diferencia es imposible de ignorar. Y parece suerte, pero no lo es. Es estrategia, es comprensión, es disciplina aplicada durante años. Ahora que sabes esto, ya no puedes mirar el dinero de la misma forma. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque saber no cambia nada. Aplicar lo cambia todo. Imagina que mañana tu única fuente de ingreso desaparece. ¿Qué pasa? Ahora imagina que tienes 5. Todo cambia, ¿verdad? Los ricos compran activos, cosas que generan dinero. Los demás compran cosas que consumen dinero. Y esa diferencia parece pequeña, pero con el tiempo es gigantesca. Activo te paga. Pasivo te cuesta. Activo construye. Pasivo drena. Activo crece. Pasivo desaparece. Hay algo que separa a las personas que construyen riqueza del resto. No es suerte. No es talento extraordinario. Ni siquiera es el dinero inicial. Es la forma en la que piensan. Porque antes de que el dinero llegue, ya existe una mentalidad que lo hace posible. Los millonarios no ven el mundo como la mayoría. Donde otros ven problemas, ellos ven oportunidades. Donde otros ven riesgo, ellos ven potencial. Donde otros dudan, ellos actúan. Pero no actúan por impulso. Actúan porque entienden algo clave. El miedo siempre estará ahí. La diferencia es que no dejan que los controle. Mientras muchos esperan el momento perfecto, ellos avanzan con información imperfecta. Mientras otros analizan demasiado, ellos prueban, ajustan, mejoran. Y eso les da una ventaja enorme. Porque en el mundo real, la velocidad importa. Pero hay algo aún más importante. Los millonarios piensan en grande. No en términos de ego, sino en términos de impacto. No se preguntan, ¿cómo gano dinero hoy? Se preguntan, ¿cómo creo algo que genere valor a gran escala? Y esa pregunta cambia completamente el juego. Porque cuando piensas en grande, tus decisiones cambian, tus acciones cambian, tu enfoque cambia. Y con el tiempo, tus resultados también. Ahora, aquí viene algo que puede incomodar. Los millonarios no buscan seguridad, buscan crecimiento. Porque saben que la seguridad absoluta es una ilusión. El mundo cambia. Las reglas cambian. Las oportunidades cambian. Y si no evolucionas, te quedas atrás. Por eso invierten en sí mismos. Aprenden constantemente. Se rodean de personas que están en otro nivel. Se exponen a ideas que desafían su forma de pensar. Porque entienden que tu entorno define tu estándar. Y tu estándar define tu vida. Si todos a tu alrededor piensan pequeño, es difícil pensar en grande. Si todos evitan riesgos, tú también lo harás. Pero si empiezas a cambiar tu entorno, tu mente se expande. Empiezas a ver lo que antes no veías. Empiezas a considerar posibilidades
que antes parecían imposibles. Y poco a poco, te conviertes en alguien diferente. No por magia, sino por exposición y decisión. Porque al final, la riqueza no empieza en el bolsillo. Empieza en la mente. Mientras alguien dice, voy a esperar el momento perfecto, otro ya está actuando, equivocándose, aprendiendo, avanzando. La velocidad es ventaja, pero no velocidad sin dirección. Velocidad con aprendizaje. Lo que ves, influye. Lo que escuchas, influye. Con quién estás, influye. Todo, influye. Hay una diferencia que, si la entiendes profundamente, puede cambiar tu vida financiera para siempre. Ingresos activos e ingresos pasivos. La mayoría de las personas vive únicamente de ingresos activos. Trabajan y reciben dinero. Si dejan de trabajar, el dinero se detiene. Es un intercambio directo. Tiempo por dinero. Y aunque puede parecer normal, tiene una limitación enorme. Depende completamente de ti, de tu energía, de tu disponibilidad, de tu presencia constante. Ahora, veamos el otro lado. Los ingresos pasivos. Dinero que sigue llegando, incluso cuando no estás trabajando activamente. No significa que no haya esfuerzo. Significa que el esfuerzo se hace una vez y se repite. Un negocio automatizado. Una inversión. Contenido digital. Sistemas que generan ingresos. Al principio, requiere trabajo. Mucho más de lo que la mayoría está dispuesta a hacer. Pero con el tiempo, se convierte en algo diferente. En una máquina. Y aquí está la clave que pocos entienden. La libertad financiera no se logra ganando más dinero. Se logra desconectando tu tiempo del ingreso. Porque mientras tu dinero dependa de tu presencia, siempre habrá un límite. Pero cuando creas fuentes que funcionan sin ti, ese límite desaparece. Ahora, esto no es inmediato. No es fácil. No es rápido. Y por eso, la mayoría no lo hace. Prefieren lo conocido. Prefieren lo seguro. Prefiero lo cómodo. Aunque eso signifique seguir en el mismo ciclo. Pero los que entienden esto, juegan a largo plazo. Saben que al inicio, puede parecer que no avanza. Que el esfuerzo no se ve reflejado. Pero siguen. Porque saben hacia dónde van. Y llega un punto, donde todo cambia. Donde los ingresos empiezan a acumularse. Donde el sistema empieza a responder. Donde el esfuerzo pasado se convierte en libertad presente. Y en ese momento, entienden algo que no se puede explicar fácilmente. Que el tiempo ya no es una limitación. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Imagina que dejas de trabajar por 30 días. Si todo se detiene, tienes ingresos activos. Si el dinero sigue entrando, tienes sistemas. Los ingresos pasivos no son magia, son estructura. Trabajo inicial. Recompensa futura. Al inicio, cuesta. Luego, crece. Después, se multiplica. Y finalmente, te libera. Hay algo que ha estado presente en cada decisión importante de tu vida. Algo silencioso, invisible, pero increíblemente poderoso. El miedo. Miedo a perder. Miedo a fallar. Miedo a equivocarte. Miedo a lo que otros piensen. Y aunque parece natural, hay algo que debes entender. El miedo también puede ser utilizado. Porque una persona con miedo es una persona que no actúa. Se detiene. Duda. Pospone. Y mientras está paralizada, el mundo sigue avanzando. Las oportunidades pasan. Las decisiones se toman. El dinero se mueve. Pero esa persona se queda en el mismo lugar. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si dejaras de ver el miedo como una señal de peligro y empezaras a verlo como una señal de crecimiento? Porque en muchos casos, eso es exactamente lo que es. El miedo aparece cuando estás a punto de salir de lo conocido. Cuando estás a punto de hacer algo diferente. Cuando estás a punto de avanzar. Cuando estás a punto de salir de tu zona de confort. Pero la mayoría interpreta esa sensación como una advertencia. Y retrocede. Y así, sin darse cuenta, refuerza el mismo ciclo. Una y otra vez. Pero los que avanzan, los que construyen algo diferente, no eliminan el miedo.
Aprenden a actuar a pesar de él. Y eso cambia todo. Porque en el momento en que dejas de obedecer al miedo, recuperas el control. Empiezas a tomar decisiones más grandes. Empiezas a intentar cosas nuevas. Empiezas a expandirte. Y sí, vas a fallar en algunas. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del proceso. Cada error te da información. Cada intento te acerca más. Pero si nunca lo intentas, nunca avanzas. Y el miedo se convierte en una prisión invisible. Cómoda, pero limitante. Ahora, la pregunta real es, ¿vas a seguir dejando que el miedo decida por ti? ¿O vas a empezar a usarlo como una señal de que estás creciendo? Porque al final, no es la ausencia de miedo lo que cambia tu vida. Es tu capacidad de actuar cuando el miedo está presente. Imagina que estás frente a una puerta. Del otro lado, hay una oportunidad, pero no puedes ver qué hay detrás. Y eso te paraliza. Entonces decides no abrirla. Y en ese momento, no perdiste, pero tampoco avanzaste. Y ese patrón se repite una y otra vez, durante años. No porque no puedas, sino porque no intentas. Ahora ya sabes suficiente. Sabes cómo funciona el sistema. Sabes cómo funciona el dinero. Sabes cómo funciona tu mente. Pero hay algo importante que debes entender. El conocimiento no cambia tu vida. La acción, sí. Porque puedes escuchar este audiolibro completo, sentirte inspirado, motivado, y mañana, hacer exactamente lo mismo que hiciste ayer. Y nada cambia. Por eso este capítulo es el más importante. Porque aquí empieza la transformación real. Primero, empieza a observarte. Tus decisiones, tus hábitos, tus patrones. ¿En qué gastas tu dinero? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué estás evitando? Porque ahí están las respuestas. Segundo, cambia tu enfoque. Deja de pensar solo en ganar dinero. Y empieza a pensar en crear valor. ¿Qué problema puedes resolver? ¿Qué habilidad puedes desarrollar? ¿Qué puedes construir? Porque el dinero es una consecuencia, no el objetivo. Tercero, empieza pequeño, pero empieza. No necesitas tener todo claro. No necesitas un plan perfecto. Necesitas movimiento. Una idea. Una prueba. Una acción. Y luego, ajustar. Porque la claridad no viene antes de empezar. Viene después. Cuarto, rodéate de información diferente. Si sigues consumiendo lo mismo, vas a pensar igual. Y si piensas igual, vas a actuar igual. Y si actúas igual, vas a obtener lo mismo. Así que rompe ese ciclo. Lee, escucha. Aprende de personas que ya están donde quieres estar. Quinto, ten paciencia. La riqueza real no se construye en días. Se construye en años. Pero cada decisión correcta se acumula. Cada acción suma. Y con el tiempo, los resultados empiezan a aparecer. Al principio, lentamente. Luego, de forma exponencial. Y ahí es cuando todo cambia. Pero solo si no te rendiste antes. Porque la mayoría abandona demasiado pronto. No porque no funcione, sino porque no ven resultados inmediatos. Y vuelven al ciclo. Pero tú ya sabes cómo funciona. Ya ves lo que antes no veías. Y eso te pone en una posición diferente. En una posición expectante. Ahora tienes una elección. ¿Seguir como antes? ¿O empezar a construir algo diferente? Y esa decisión puede cambiar todo. Puedes escuchar todo esto y no cambiar nada. Y eso es lo que la mayoría hace. Romper el ciclo no es un evento. Es una decisión diaria. Paso 1, observa. Mira tu vida. Sin justificar. Sin excusas. ¿Qué estás repitiendo? Paso 2, decide. ¿Qué vas a cambiar? No todo. Pero inicia con algo. Paso 3, actúa. Aunque sea pequeño. Aunque no sea perfecto. Pero hazlo. Empieza antes de sentirte listo. Porque si esperas, quedarás relegado. Todo en la vida tiene un precio. Todo. La comodidad tiene un precio. La estabilidad tiene un precio. La libertad también lo tiene. La diferencia
¿Es que la mayoría está pagando un precio? Sin darse cuenta. El precio de no cambiar. El precio de seguir en automático. El precio de vivir limitado. Porque quedarse donde estás también cuesta. Cuesta años. Cuesta oportunidades. Cuesta potencial. Ahora, hablemos del otro lado. El precio de la libertad financiera. Porque sí, también existe. Y no es fácil. Es incómodo. Significa hacer cosas que otros no hacen. Pensar diferente. Tomar decisiones que no todos entienden. Significa decir no cuando todos dicen sí. Significa invertir cuando otros gastan. Significa trabajar en algo sin ver resultados inmediatos. Significa dudar y aún así seguir. Porque el camino no es lineal. Hay momentos de avance y momentos de incertidumbre. Momentos donde parece que todo funciona y otros donde nada tiene sentido. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Pero los que llegan, los que realmente construyen libertad, siguen. No porque sea fácil, sino porque entienden el costo de no hacerlo. Entienden que el tiempo no se recupera. Entienden que cada día que pasa, sin avanzar, es un día que no vuelve. Y eso pesa más que cualquier miedo. Ahora, aquí viene la verdad más importante. No tienes que ser perfecto. No tienes que hacerlo todo bien. Solo tienes que no rendirte. Seguir aprendiendo. Seguir ajustando. Seguir avanzando. Porque la libertad financiera no es un evento. Es un proceso. Un proceso que transforma no solo tu dinero, sino quién eres. Tu disciplina. Tu mentalidad. Tu forma de ver el mundo. Y cuando llegas ahí, cuando empiezas a experimentar esa libertad, te das cuenta de algo increíble. Que nunca fue solo sobre el dinero. Fue sobre el control. Sobre las opciones. Sobre la capacidad de elegir tu vida. Y eso no tiene precio. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice algo de ti. Porque la mayoría no busca entender. No cuestiona. No profundiza. No llega hasta el final. Pero tú sí. Y ahora, ya no puedes volver atrás. No puedes dejar de ver lo que ahora ves. No puedes dejar de entender lo que ahora entiendes. El dinero ya no es un misterio. Es una herramienta. La riqueza ya no es un sueño lejano. Es una construcción. Y tu vida ya no es algo que simplemente sucede. Es algo que puedes diseñar. Pero aquí está el momento más importante de todos. Justo ahora. Porque hay dos caminos. El primero es cerrar este vídeo, sentirte motivado y no hacer nada. Volver a lo mismo. A los mismos hábitos. A las mismas decisiones. Y en unos días, todo esto será solo un recuerdo. El segundo camino es diferente. Es incómodo. Es incierto. Pero es real. Es tomar una decisión. Aunque sea pequeña. Cambiar algo. Empezar algo. Intentar algo. Porque no necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas empezar. Y aquí es donde todo se define. No en lo que sabes, sino en lo que haces después de saberlo. Porque la información, sin acción, no vale nada. Pero la acción, incluso imperfecta, puede cambiarlo todo. Así que la pregunta final es, ¿vas a seguir siendo espectador? ¿O vas a convertirte en creador de tu propia realidad? Porque el tiempo sigue pasando. Con sin ti. Las oportunidades siguen apareciendo. Con sin ti. El dinero sigue moviéndose. Con sin ti. Pero tu decisión define si formas parte de ese movimiento, o si solo lo observas desde afuera. Este es tu momento. No mañana. No después. No cuando todo esté listo. Es ahora. Antes de que este vídeo termine, quiero que hagas algo. No apagues esto todavía. No cambies de vídeo. No mires el teléfono. Solo escucha. Porque este momento es más importante de lo que parece. La mayoría de las personas vive toda su vida en automático. Se despiertan, trabajan, se distraen, duermen y repiten. Día tras día, tras día. Sin detenerse a pensar si realmente están avanzando. O simplemente están ocupados. Y eso es lo más peligroso de todo. Porque no se siente mal. Se siente normal.
Se siente seguro. Se siente aceptable. Pero ahí es donde los años desaparecen. Sin darte cuenta. Un día tienes 20 y sientes que tienes todo el tiempo del mundo. Luego tienes 30 y empiezas a preguntarte si vas por el camino correcto. Luego 40 y te das cuenta de que el tiempo no se detuvo. Luego 50 y piensas que ya perdiste tu oportunidad de hacer algo. Y muchas de las decisiones que postergaste siguen ahí, esperando. Ahora quiero que te hagas una pregunta, pero respóndela de verdad. No rápido, no superficial. De verdad, ¿estás viviendo la vida que quieres? ¿O la vida que simplemente aceptaste? Porque hay una gran diferencia. Y esa diferencia define todo. Tal vez, en algún momento, tuviste una idea, algo que querías intentar, algo que te emocionaba, pero no lo hiciste, porque no era el momento, porque no era seguro, porque no estabas listo. Y el tiempo pasó. Y esa idea se quedó en tu mente, como una posibilidad, como un qué hubiera pasado si. Ahora imagina esto. Imagina que sigues exactamente igual, durante los próximos 5 años. Mismos hábitos, mismas decisiones, mismo entorno. Nada cambia. ¿Cómo se vería tu vida? Ahora imagina lo contrario, que decides cambiar. No todo de golpe, pero algo. Empiezas a aprender, empiezas a intentar, empiezas a fallar y a mejorar. Día tras día, pequeños cambios. ¿Puedes ver la diferencia? Porque ahí está todo. No en un gran momento, no en un golpe de suerte, sino en pequeñas decisiones, repetidas en el tiempo. La riqueza funciona igual. No aparece de la nada. Se construye. En silencio. Sin aplausos. Sin validación inmediata. Mientras otros se distraen. Mientras otros dudan. Mientras otros esperan. Y llega un punto donde todo ese trabajo invisible se vuelve visible. Y desde afuera parece suerte. Pero tú ya sabes que no lo es. Ahora, hay algo que necesitas aceptar. Algo que puede incomodar, pero que es real. Nadie viene a salvarte. Nadie viene a cambiar tu situación. Nadie viene a darte la vida que quieres. Eso depende única y exclusivamente de ti. Y eso puede parecer duro, pero en realidad es liberador. Porque significa que también tienes el control. No control total, pero suficiente. Suficiente para cambiar dirección. Suficiente para tomar decisiones diferentes. Suficiente para empezar. Y eso es todo lo que necesitas. Porque no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas dejar de quedarte donde estás. Así que ahora llegamos al punto final. El momento que define todo. No este vídeo. No este mensaje. Sino lo que harás después. Puedes cerrar esto y seguir igual. O puedes usar esto como un punto de partida. Una línea. Un antes y un después. Porque dentro de unos años vas a mirar hacia atrás. Y vas a recordar este momento. No este vídeo exactamente, sino la decisión que tomaste después de verlo. Y en ese momento vas a entender algo muy simple. Que la riqueza nunca fue un secreto. Que las oportunidades siempre estuvieron ahí. Que el tiempo siempre estuvo corriendo. Pero que la diferencia siempre fuiste tú. Empieza.